Escúcheme, fíjense, en este nuevo ciclo de sermones sobre la familia quiero comenzar diciendo lo siguiente. La crisis que hoy día sufre la mayoría de nuestra sociedad, pienso yo que se debe mucho al hecho de que las familias, los papás, las mamás, hemos transferido mucho de la responsabilidad que el Señor nos ha entregado de formar a nuestros hijos, de formar a nuestra familia, se lo hemos entregado a otros entes de la sociedad. Partiendo por la escuela, hemos reposado mucho en la escuela, y la escuela es algo maravilloso desde mi punto de vista porque soy profesor, mi papá fue profesor también, y entiendo la importancia que tiene el Sistema Nacional de Escolarización. Sin embargo, la escuela también se puede transformar en un sitio de adoctrinamiento, ideologización, o se puede pervertir también, o puede no suplir las necesidades que tiene un hogar para la formación de sus hijos. Entonces yo creo que gran parte de la crisis que vive la sociedad, y miren lo que voy a decir, de la iglesia también, es que nosotros como papás hemos delegado demasiada responsabilidad en otras personas que eduquen a nuestros hijos. Quiero que piensen un poco en esto que yo les estoy diciendo. ¿Ya? No esté pensando, me está diciendo a mí el pastor. No, estoy diciendo en general. Creo que la crisis que vive la sociedad es por eso, porque los papás se quejan, esta nueva generación, y le echamos culpa a la nueva generación y hablamos mal de los adolescentes y de los jóvenes, pero es nuestra responsabilidad educarlos a ellos. Entonces yo creo que estamos con un problema porque en un momento entregamos demasiada responsabilidad a otros entes de la educación. A todo esto, en un curso que tengo de formación de familia, les dije que, fíjense que la educación considera que la familia es educador indirecto. Equivocados completamente en su punto de vista. La familia es educador indirecto, o sea, quien educa en la escuela. Yo creo que ese es un error completo porque la Biblia enseña que el centro de la educación, la formación, sobre todo valórica, y para nosotros los creyentes de la fe cristiana, es y debe ser el hogar. ¿O no? Es y debe ser el hogar. Y la Biblia es absolutamente clara al respecto. Es el hogar, no es el templo, incluso el centro vital de la enseñanza de la fe. Hello, ¿qué está diciendo el pastor? No es el templo el centro de la formación de los valores de la fe y del cristianismo. No es el templo, es el hogar. Si usted analiza, estudia el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se da cuenta que el centro de todo quehacer pedagógico de enseñanza de la fe es tu casa y es mi casa. El templo, por supuesto, nos ha servido como centro de adoración, de alabanza comunal, pero la fe de la iglesia de los primeros siglos siempre estuvo ahí circunscrita a los hogares, pues era que los creyentes se juntaban en el seno del hogar, partían el pan, enseñaban, ayudaban a los hijos. Siempre ha estado centrada la vida cristiana dentro de la casa, se ha desarrollado en el hogar. Interesante, ¿no? Y hoy en día, en la mayoría de los casos, el efecto que ha producido eso de que sale la enseñanza primordial del hogar a otros entes, incluso el templo, que digo que por lo menos eso no está mal, porque yo creo que es súper bueno que los papás vengan con sus hijos a la iglesia, eso está bien. Pero el templo, estoy diciendo, no es el centro de la educación del hogar, del concepto de hogar cristiano, de la vida, de la fe, de los valores. Entonces, como consecuencia, hoy en día, en la mayoría de los casos, lo que se ve es que los papás se muestran, voy a decir con mucho respeto esto, los padres se muestran incapaces de guiar a sus hijos por los laberintos de la vida y a partir de la fe. En palabras más sencillas, los padres cristianos no tienen una palabra para sus hijos. Algo pasa que sienten que en un momento como que se les escapa la capacidad de formarles a ellos. ¿Por qué? Yo creo porque los papás, producto de que han entregado esta función, han ido perdiendo esa destreza natural que el Señor les entregó para guiar a sus propios hijos en las decisiones sobre la fe, sobre la moral, sobre la profesión que ellos deben tener, por citar algunas, ¿no?
Porque precisamente los papás no están en casa. No están en casa, no tampoco porque ellos no quieran estar en casa, sino porque las necesidades económicas al día de hoy implican que los papás tienen que salir a buscar la pega fuera de la casa. Entonces, cuando los hijos están en la casa, los papás no están en la casa. ¿O no? Ocurre, ¿no? Y cuando los papás, por casualidad, pueden estar un rato en la casa, los hijos están en la escuela, están en otras áreas de influencia. Entonces es una tremenda crisis la que nosotros vivimos por esta situación. Entonces, toda esta educación ha quedado a cargo de las escuelas, los colegios, los medios de comunicación masiva. ¡Qué terrible! TikTok, Facebook, Instagram, que son medios por los cuales la gente también va aprendiendo. Nuestros jóvenes van aprendiendo, ¿no? Los compañeros de la escuela, los amigos, los vecinos y en menor grado los centros religiosos y los templos. Porque aquí nosotros tenemos la posibilidad de darles alguna instrucción los días domingo u otro día de la semana, que oramos un poco, pero muy poco tiempo, o sea, es casi nada de tiempo. Gracias al Señor que ustedes traen sus familias, vienen aquí con ellos a la iglesia, por lo menos eso es algo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Como esta es una crisis que se va acentuando porque además el mundo tiene una idea distinta de la iglesia y combaten su ideología contra la iglesia, porque esa es la realidad, se empiezan a cimentar algunos conceptos que nosotros también los empezamos a aceptar y que son seculares, no son cristianos. Como que, por ejemplo, hay gente muy connotada en nuestro país que ha tenido mucha influencia política, que han sido capaces de decir en televisión, como me pasó a mí en una discusión, creo que les conté, una discusión que tuve una vez en el matinal de... ¿Dónde está el Julio César? En Chilevisión, con la Montserrat Álvarez estábamos en una discusión, me invitaron y se conectó una mujer muy influyente que fue mi colega, constituyente de la República también, y estábamos hablando sobre familia y en un momento ella dice, así como súper segura, porque es una persona muy connotada, tiene un cargo importantísimo en la Universidad de Concepción, es un referente educacional, y ella dice una barbaridad que nadie le dijo nada. Ella dijo, oye, y cuidado, dijo que los padres no tienen el derecho de traspasar su visión de mundo a sus hijos. Y todos, como que lo que estaba diciendo era la verdad de las verdades. Y yo, no, pues, hello, perdón, ¿puedes repetir lo que estás diciendo? Los padres no tienen el derecho de traspasar su visión de mundo a sus hijos. Yo le dije, ¿quién se lo va a traspasar? Tú, a mis hijos. ¿Por qué? El Estado, la escuela, los liceos. No, pues, la función esencial de los padres y de la familia, por el contrario, es traspasar su visión de mundo a sus propios hijos. O sea, que los hijos piensen como piensan sus padres hasta que cumplan su mayoría de edad para que puedan tomar sus propias decisiones. Es una cuestión de la historia de la humanidad, de la racionalidad y del sentido común. ¿O no? Entonces eso ocurre porque se van anquilosando conceptos que son completamente contrarios a los de la iglesia y porque nosotros no decimos nada. Yo le dije en esa oportunidad, no, está completamente equivocada. Yo creo que si hacemos una encuesta y le explicamos bien a la gente lo que tú acabas de decir y lo que dice el sentido común, te aseguro que la gente y los papás no te van a encontrar la razón. ¡Ay, una tremenda pelea ahí! Ese fue uno de los matinales con más caos que hubo cuando me invitaron a mí a algún programa de televisión. Yo lo recuerdo porque Julio César terminó súper enojado conmigo y me tiró por ahí otras palabras como haciéndome ver que yo era homofóbico y que yo no quería educación sexual en los colegios. Lo que más creo que sirve en el colegio es la educación sexual, pero una educación sexual que sea biológica, científica, racional, basada en el sentido común, no la ideología. Bueno, terminó la escoba ahí. Por eso es que como pastor durante todo este tiempo y estos años yo he insistido en una pastoral que dirija todas sus energías a enfocarse en el hogar. O sea, ahí está mi insistencia, porque yo veo que hay una crisis afuera y yo siempre hablo de la pastoral familiar, de que esté bien la casa, del alfa matrimonio. ¿Se acuerdan o no? Ay, pastor Luciano, ¿por qué siempre hace alfa matrimonio? Si ese curso nosotros ya lo tomamos. Bueno, porque
sobre todo un líder de esta iglesia no puede restarse a la formación de la familia. Imposible. En lo que más debe participar un líder de esta iglesia, un predicador, un diácono y los hermanos que son habituales en su asistencia, es tener deseo de tomar todos los cursos que sea posible de matrimonio, del hogar, de la familia, porque ahí es donde están los problemas. ¿O no? ¿Ya están enojados conmigo ya? ¿Puedo terminar ahora si ustedes quieren? ¿Ya? ¿No? Ya. Bueno, nuestras casas deben ser el primer objeto y sujeto de la evangelización. Miren lo que le estoy diciendo. Entonces, lo que tenemos que hacer no era, pastor, que teníamos que ir a la prédica de la calle. ¿Está en contra de eso el pastor Luciano? No, está a favor de ir a la prédica a la calle, de hacer una campaña evangelística, de ir a entregar tratados. Pero déjeme decir una cosa, si nuestras casas primero no son re-evangelizadas, no pasa nada. Lo que vamos a hacer es vivir una vida incongruente y esquizofrénica, donde se hace una cosa en la iglesia y se hace otra cosa en la casa. ¿Pasa eso en las iglesias evangélicas? Claro que pasa. Una manera de vestirse, una manera de hablar, una manera de decir, un horario, participar 2 o 3 veces a la semana y listo. Pero en la casa el esposo casi ni mira a la esposa se porta mal, le falta respeto con el esposo, los hijos que se críen solos. No, pues no puede ser así. Pues. Ahí no hay presencia del Señor y un impacto real de la palabra en la vida de la familia. Por eso la familia tiene que ser reevangelizada. Si la familia se reevangeliza, tiene buen testimonio. Y si una familia tiene buen testimonio en el barrio, la gente imita y quiere conocer eso. Tremendo desafío, ¿no? Sobre todo los que están formando, los que estamos formando. Y usted podrá estar pensando, pastor, que no se vaya a pisar la cola nomás, pastor, después con el Lucianito, ¿cómo le va a salir? Bueno, yo no sé cómo me va a salir Lucianito, yo voy a estar con él siempre. Mi hijo haga lo que haga, las decisiones que él tome, va a tener a su papá. Hay mucha gente que me dice, oiga, y si su hijo un día le sale gay, su hijo, usted que habla del matrimonio normal y de la naturaleza humana. Y bueno, yo aceptaré a mi hijo con sus decisiones, pero hasta que él cumpla su mayoría de edad, tendrá que recibir la enseñanza de la palabra del Señor, de la Biblia, de lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. ¿Me entiendo, no? En cuanto de mí dependa, yo tengo que formar bien a mi hijo. ¿Estamos de acuerdo, no? Muy bien. Entonces, bueno, los centros religiosos, para que vamos entendiendo la línea de los sermones que vamos a tener de estos domingos de aquí en adelante, los centros religiosos, los templos o las comunidades deben servir como un punto de enlace para que las familias aprendan cómo vivir la vida cristiana al interior de sus hogares. O sea, estoy yo quitándome la responsabilidad como pastor de formar también, de que sus hijos escuchen la palabra, usted, no, pues al contrario. La iglesia es un centro de enlace para capacitarles a ustedes, para enseñarles, para orientarles, y escúcheme bien lo que les voy a decir, para corregirlos también, para corregirlos. Hello, ¿qué dijo pastor? ¿Corregirme a mí? ¿Corregirme mi estilo de vida? Bueno, si usted es miembro de una iglesia, sí, claro que sí. Corregir también algunas cosas que usted puede estar equivocando. Esa es la función de la iglesia, ayudarlo a que usted haga pedagogía cristiana y pastoral en su casa. ¿Soy pastor entonces también? Sí, usted, hermano, hermana, papá, mamá, ustedes son pastores en sus hogares. Ustedes tienen que ejercer una función sacerdotal y pastoral dentro de sus hogares. Ustedes. Sí, pues, muy bien. Entonces, esa es la manera en que nosotros podremos empezar a enfrentar esta crisis que estamos viviendo. La membresía de la iglesia, por eso, no debe mirarse a partir de individuos, sino de familias que la forman. Es por eso que cuando llega una persona y se incorpora a la comunidad y viene solito o no viene con su familia, la insistencia de nosotros es, ¿y cómo está su esposa? ¿Y cómo está su esposo? Estamos orando por sus hijos. ¿Y cómo está Carlito? Porque nosotros entendemos que el foco de la iglesia no está sobre individuos, sino sobre familias que vienen a la iglesia. Y nuestro deseo siempre va a ser que usted pueda ganar su familia para Cristo y no tenga temor, porque hay una promesa de la Biblia de que si nosotros podemos apropiarnos de esa palabra, si nosotros creemos, seremos salvos nosotros y, ¿qué dice la Biblia? Nuestra casa. Cree tú y seréis salvos tú y tu casa. Y no me estoy contradiciendo como teólogo, porque yo sé que esa es una palabra que se le dijo al centurión
en un tiempo, en un contexto, pero yo me puedo apropiar de esa palabra, debo apropiarme de esa palabra como pastor y como hijo de Dios, de que si yo creo, un día será salvo también toda mi casa. Ese debe ser el deseo, porque la iglesia debe estar enfocada no en individuos, sino en las familias que sirven al Señor. Lindo, hermoso, o me parece hermoso a mí nomás, no sé. La Biblia tiene como prioritario para la fe del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, un enfoque hacia la familia como el centro del propósito de Dios. Esto es lo que algunos hermanos dicen en los canales de televisión, cuando hay predicaciones, hablan del diseño de Dios, el diseño de Dios. De repente siento que lo dicen como una cosa media sectaria nomás, ¿no? El diseño de Dios. Hombre, mujer, como para pelear con la sociedad, pero es más que eso. El diseño de Dios, claro, es el hombre, la mujer, sus hijos, pero la familia como la manera en la cual Dios puede transformar la sociedad. Ese es el diseño de Dios. Es más que la pelea sectaria, que no, es que el matrimonio es así, no, el matrimonio es de esta otra manera, entre un hombre y una mujer. Es más que eso, es un diseño completo que Dios quiere hacer con la familia para transformar la sociedad. Dios transforma tu familia, Dios transforma la sociedad. Eso es lo que enseña el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces hoy día haré algunas afirmaciones teológicas sumamente vitales antes de compartir los puntos del sermón de hoy. No va a ser tan largo, no se preocupen. Primero, a ver si usted anota o graba en su mente. Es importante que usted venga con su cuadernito también, ¿eh? Ok, la primera afirmación teológica que voy a hacer antes de compartir los dos puntos de hoy, pero son un par de afirmaciones de base. Primero, voy a decir que la familia es la imagen de Dios. Pero ¿cómo es? La familia es la imagen de Dios. La familia es la imagen de Dios. Los pasajes en Génesis sobre la creación del hombre siempre lo hacen como una pluralidad, como una comunidad. Lo creado desde un principio no es el individuo, como la gente dice y repite, Dios creó al hombre, sino a la humanidad que tiene su núcleo básico en la familia. De hecho, las traducciones castellanas que nosotros tenemos en nuestra Biblia hoy día se han modificado correctamente porque ese famoso Dios creó al hombre debe ser traducido mejor como Dios creó al ser humano o Dios creó a la humanidad. Varón y hembra los creó. O sea, es la humanidad. No está centrado en un individuo, sino está centrado en la familia y en la colectividad. Por eso es que la imagen de Dios es la familia. Hagamos a la humanidad. Hagamos. Está ahí con sus ángeles, según algunos piensan, algunos teólogos, o es una mención a la Trinidad, pero el Señor dice, hagamos a la humanidad, no un individuo. Varón y hembra los creó, a su imagen y semejanza, semit demut, imagen y semejanza, que sean nuestros representantes en la tierra creada. Esa es la idea del texto. Es una comunidad creada para representar a Dios en medio de toda la creación, y esa es la referencia al famoso diseño de Dios, que no debe ser una excusa para andar peleando con la comunidad LGTB y todo eso. Yo no estoy de acuerdo con esa comunidad, pero cuando yo uso la idea del diseño de Dios no lo hago para pelear con estos grupos, sino para que usted entienda que Dios tiene un diseño, tiene un plan, y ese plan no es con un individuo, sino con una colectividad que parte desde la familia. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Claro que sí, por supuesto, está lindo, me encanta eso, ¿ah? Entonces, lo creado desde el principio no es el individuo, sino la humanidad. Humanidad que tiene su núcleo básico, donde es la familia. Vamos al texto. El Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, Reina Valera, pero las nuevas versiones dicen humanidad. Hagamos a la humanidad nuestra imagen, o sea, que tengan responsabilidad, que tengan señorío, que gobiernen igual que nosotros. Esa es la imagen y semejanza. No es que uno se va a parecer a Dios, imagínense esta cara fea, se va a parecer a Dios. No, la imagen y semejanza es el carácter de gobernabilidad, de administración que tienen los seres humanos para representar a Dios en medio de la creación. Eso es. Por eso mismo, y es un tema que vamos a tratar en otro sermón, no puede existir
en esta relación de familia ni el machismo ni el feminismo, ninguna de las dos cosas. Porque al crearnos a su imagen y semejanza, lo que Dios está haciendo es una diferencia entre su creación especial, la humanidad, respecto de la creación que es objeto. Nosotros somos sujetos. Cuando Dios crea la humanidad, varón y hembra, a su imagen y semejanza, a los dos, no solamente al varón, está diciendo ustedes son sujetos y no objetos. Entonces, cuando un hombre mira a su esposa como un objeto, está pecando delante de Dios porque le está quitando la imagen a aquella mujer. Por eso es que no es posible el machismo dentro de la vida cristiana. Y es una crítica que yo hago a la iglesia evangélica, esta cosa de que parece como que si el hombre es cabeza del hogar, que es otra cosa que ya les voy a explicar, es un tema de función y de roles, pero el hombre y la mujer son iguales delante de Dios en dignidad, en vocación y en llamado. ¿Por qué? Porque ambos son humanidad y son sujetos, no son objetos. Y están hechos los dos para representar a Dios en la tierra. O sea, váyame entendiendo, mi querido hermano, su esposa es exactamente igual a usted y usted es exactamente igual a su esposa. Usted no es más ni es menos, son iguales delante del Señor. Eso es el texto. Esa es una primera aclaración teológica que quiero decirle para que vamos entendiendo los sermones que vamos a tener de aquí en adelante. ¿Ya? Entonces, y le haremos conforme a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios a la humanidad, a su imagen, a imagen de Dios, la creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. ¿A quién? A uno solo, ¿no? Y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. ¿Quiénes están ahí ahora? Hombre, mujer. ¿Y quiénes están ahí luego? ¿Cómo fructifica el hombre y la mujer? Los hijos, esta es la familia completa, desde el principio de la Biblia. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, para administrarlo. Interesante, ¿no? Entonces, fíjense que aquí hay algunas cuestiones que son interesantes. La humanidad, la imagen de Dios, somos representantes, sujetos, no objetos, y tenemos que tratar a nuestros prójimos como sujetos, no como objetos. Y un pastor no puede tratar como objeto a la gente de su iglesia. Como ocurre muchas veces, como el pastor, una persona que está por allá arriba, que no puede conversar con nadie, no se le puede criticar. No, pues somos sujetos nosotros todos de la creación, representantes delante de Dios y esta humanidad. Y más bien en el seno del hogar, hombre y mujer iguales delante del Señor. Hay unas diferencias que vamos a aprender en estos sermones, por supuesto. Entonces, la humanidad, la imagen de Dios, varón y hembra, aquí hay un plan en que no seamos iguales, sino que seamos diferentes en los sexos para complementar. Fructificar, el tema de que tengamos niños, nos preocupamos de los niños, y señorear, o sea, de gobernar esta tierra. Lindo. Ojo, la humanidad es un acto creativo donde interviene directamente Dios. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero recién en este proceso en que Dios está creando el cielo, la tierra, el sol, la luna, los peces, los animales, todas las cosas, es primera vez que se refiere al hagamos. ¿De qué estoy tratando de decirle? Antes, en toda la creación, Dios dio puras órdenes. Dijo, sea la luz, hay expansión, júntense las aguas, produzca la tierra, produzca el mar, pero cuando llega a la humanidad, llega a nosotros, dice, hagamos con nuestras manos. Hagamos a la humanidad, a nuestra imagen y semejanza, varón y hembra, los creamos para que fructifiquen y gobiernen la tierra. O sea, cuando el Señor le hace a usted, lo hace Él a usted. No dice que la tierra produzca o que pasen cosas, sino que Él personalmente, en un acto creativo, toma control con cariño de padre, de amor creador, y lo hace a usted. Lindo, ¿no? Hagamos a la humanidad nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra, fructifiquen, demuestra la imposibilidad de que la humanidad exista en un solo individuo. Eso es lo que está diciendo el texto.
En este pasaje se encuentra el clímax de la idea de Dios, la familia. Varón y hembra fructifiquen. Es el clima del deseo del Señor, formar una familia. Esa fue la primera afirmación teológica. Segunda afirmación teológica. Desde el comienzo de la historia de Israel, ahora empieza la historia de Dios con su pueblo, el centro fue la familia. Y aquí el pasaje de nuestro sermón del día de hoy. Busquen sus Biblias, el libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. ¿Cuántos andan con su Biblia? El que no trajo su Biblia, que se acerque a un cristiano. Amén. Si todos tenemos nuestro celular, la Biblia, ¿eh? Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 9. Miren qué lindo. Bueno. Oye Israel, que traducido hoy podría ser escucha iglesia. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. ¿A quién? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Dónde te acuestas tú? ¿En el templo? ¿Dónde te levantas? ¿En el templo? No, en la casa. Y las atarás como una señal en tu mano, una referencia, bueno, los judíos se colocaban unas cosas llamadas filacterías, donde está anotada la palabra para no olvidarse de ella. ¿Ya? Y andando en el camino y acostarte cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, o sea, la palabra donde se pueda ver, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, yo no estoy en contra de la iglesia evangélica que colocan un versículo bíblico aquí atrás, ¿han visto, no? Siempre hay un versículo ahí atrás. Sí, está bonito, pero eso debe estar en la casa de uno. No literalmente, pero tienen que haber formas en que la palabra del Señor esté principalmente en la casa de usted. Aquí en el templo, claro, está bonito que coloquemos un versículo, pero la enseñanza de Dios es que eso debe estar en su hogar, porque el centro de la formación cristiana es y debe ser el hogar. No me gustó eso. A mí me gustaba la iglesia que tienen el pañito aquí que dice Dios te ama. Está bien. Yo encuentro re bonito eso yo. Es una tradición linda. Yo que soy niño de la iglesia, ¿se acuerdan que había siempre un pañito que decía aquí? Dios es amor, y otras que son más así. Y fuego consumidor, ¿cierto? No, está bien todo eso, me parece fantástico. Pero eso debe estar en las casas nuestras. Eso es lo que está diciendo el texto sagrado. Qué lindo. A mí me parece lindo. Entonces, estos versículos, aquí viene alguna cosa interesante, estos versículos pertenecen a una unidad más extensa, que usted va a leer en la casa, que va desde el capítulo 6, versículo 4, que acabamos de leer en adelante, pero no solo hasta el 6, sino hasta el 25. Eso es lo que en teología se conoce como la perícopa, ¿ya? El pasaje con sentido, está completo ahí, cuyo final es parte de un diálogo pedagógico familiar, donde el padre responde a la pregunta del hijo. O sea, otra vez, toda esta cosa está envuelta en un contexto de la familia. Los versículos 4 al 9 constituyen la parte más antigua, esta que yo les leí, la parte más antigua que hay del texto. Y de estos versículos, los dos primeros, el 4 y el 5, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza, vienen a ser el eje principal de la enseñanza. De hecho, quiero decirle una cosa, que si uno quiere ser muy estricto en tema teológico, el Deuteronomio, el libro completo, es una hermenéutica de estos dos versículos. O sea, todo el Deuteronomio se centra en su enseñanza en base a estos dos ejes importantes. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y amarás a Jehová de todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es el tema del libro de Deuteronomio. De eso hablan. Y es un pasaje pedagógicamente referido a la familia.
El centro de todo quehacer eclesiástico debe ser la familia, no de individuos. Levanten las manos los que aceptan a Cristo y ya todos solos. No. Dirigirnos hacia la familia. Predicamos a una persona, tratamos de llegar a su familia, le enseñamos la importancia de su familia, de orar por su esposa, su esposo, por sus hijos, porque un día el Señor les hará a ellos todos salvos. Familias completas para el Señor. Qué lindo, ¿no? Pero siempre yo les digo, no es una excusa, pero cualquier cosa, mis hermanos, ustedes, demórense en llegar a la iglesia, no se demoren, pero lleguen a la iglesia, lleguen con su familia, intenten llegar con la familia. No, que mis hijos son remolones, que no puedo. Y reprenda el espíritu de Sabanás, ¿no? Y los saca de la cama y los trae, demórese, pero llegue. Sí, porque ese es el espíritu que los deja en la casa el día domingo cuando no vienen a la iglesia, los agarra Sabanás a ustedes, ¿cierto? No es Satanás, es Sabanás. ¿Cierto? Entonces no importa, luche contra eso, pero llegue con su familia a la iglesia. No importa que se demore, intente llegar a la iglesia el día domingo, a la casa del Señor. Ok, entonces, rápido. Dimos dos aspectos teológicos fundamentales y vamos a mencionar solo hoy dos aspectos sobre la enseñanza de Dios para la familia. Primera enseñanza del día de hoy. Miren, escuche bien. Hay un contenido bíblico, la palabra, lo que el Señor quiere. Hay un contenido que solo las familias pueden y deben enseñar. Que es fundamental, que está en el núcleo de ser familia. Oye, Israel. Oye, matrimonio, te estoy hablando. Oye, hombre y mujer, escucha lo que el Señor dice. Jehová, tu Dios. Jehová es tu Dios. Uno es. Jehová es tu Dios. Ese es el tono, el sentido. Oye, escucha, familia. Jehová es tu Dios, no otro. Jehová es tu Dios y uno es. Y eso se debe enseñar en la casa y replicar a cada momento. Y amarás a Jehová de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hay un contenido que solo las familias pueden y deben enseñar. Y aquí hay una orden de recepción de la palabra. Oye, Israel, escucha, iglesia. Es la recepción de la enseñanza, escucha. Y el Señor te pregunta esta mañana, ¿tú escuchas la palabra del Señor? ¿Estás oyendo cuando Dios te dice y te ordena, Jehová es tu Dios? ¿Estás escuchando? Jehová es nuestro Dios, no otro, y uno es. O sea, no hay espacio en el hogar para la idolatría. Eso es lo que está diciendo. En la casa de los hijos de Dios, Jehová es el Señor, y uno es, y no hay ni habrá espacio para la idolatría. Y la idolatría o el ídolo es cualquier cosa que toma el lugar de Dios o que se vuelve más importante que Dios. Eso es un ídolo. Una vez escuché en la iglesia evangélica a un hermano que se convirtió del catolicismo. Y el hermano siempre contaba como gracia que cuando él se había convertido al evangelio, había nacido en el catolicismo toda la vida y se arrepintió, dejó el alcohol, todas las cosas como pasaba en la iglesia pentecostal antaño, y era muy lindo. Pero el hermano contaba con una soltura de que cuando él se había convertido, recibió tanta gracia del Señor y vio la luz, ¿cierto? Y llegó a la iglesia y como la mamá era católica, dice que agarró un asadón y fue a donde los santos de la mamá y se los quebró todo, y cuando él decía eso, los hermanos decían ¡amén! Pero es que, bueno, problema de conocimiento, de falta de educación, eso no se hace, no, de ninguna manera. Uno no puede ir por encima de las creencias de otras personas. La experiencia personal de uno es de uno, y esa experiencia es una experiencia de respeto hacia los demás. Y además que hay una equivocación, porque no solo esos pueden ser ídolos, sino cualquier cosa que toma el lugar de Dios dentro de un hogar. Entonces, hay un contenido de la enseñanza que usted debe repetir a los suyos en casa. Si usted no tiene hijos, a su esposa. Y la esposa recordárselo al esposo. O los papás a los hijos. Incluso los hijos recordarle a los papás cuando los papás se portan medio mal. Los hijos también tienen que mirarlo y decirle, ya, pues si papá, mamá, usted y yo vamos a la iglesia
y hay que ser un poco consecuente en la casa. Por supuesto que sí. Hay un contenido que le pertenece a la familia, le pertenece al hogar. Oye, iglesia, Jehová es tu Dios, no otro. Y uno solo es. No tendrás ídolos ajenos delante de mí. Nada será más importante para la vida de tu hogar que la palabra del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Está bueno, ¿cierto? Insisto que parece que es bueno para mí nomás. Entonces, y luego está la puesta en práctica, y amarás. Ese es como poner en práctica la enseñanza. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Saben que yo, mientras preparaba este sermón para ustedes, pensaba, bueno, ¿por qué el corazón? ¿Saben por qué? Porque el corazón es donde está el desarrollo de los sentimientos, y esta es la parte práctica de la acción en casa. Usted tiene que procurar de que sus hijos desarrollen sentimientos, lealtades, valores, porque eso no se puede adquirir ni en el templo, ni en la escuela dominical, ni mucho menos en la escuela, en el liceo. El desarrollo de un corazón que ame a Jehová, que le valore, que busque los sentimientos, los afectos, no se desarrolla, ni siquiera en el templo, se desarrolla en la casa. Cuando nosotros escuchamos a nuestros padres, a nuestra familia, hablar la palabra del Señor. ¿Sí o no? Claro que sí tengo que hacerlo, yo tengo mucho cuidado, pues yo también tengo mi crisis de casa, ¿no? Lucianito ve cuando yo me enojo con Alejandro, Alejandro se enoja conmigo, y cometemos injusticia el uno con el otro, y ya nosotros nos estamos dando cuenta que el niño se da cuenta, él capta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir y hablar con Lucianito, aunque pensemos que él no entiende, él sí entiende. Lucianito, esto que hizo el papá no se hace con la mamá, está mal, el papá le va a pedir perdón a la mamá, y el niño tiene que ver que yo le pido perdón a mi esposa. Y si mi esposa comete un error conmigo, el hijo tiene que ver que ella viene y le dice, esto está mal con el papá, esto no se hace. Perdón, papá. Obvio, porque así se desarrolla el corazón que Dios espera. Y el corazón solo puede ser alcanzado en plenitud por los padres. Ese es el asunto. Con todo tu corazón, con toda tu alma, la mente, el conocimiento, aprender en la casa a dar los argumentos, la razón de esperanza que hay en nosotros, y con todas tus fuerzas, o sea, que hagas cosas, las manos, es el hacer, nuestras acciones, ir a la iglesia, cantar, ser parte de la comunidad, ofrendar, cumplir con tus obligaciones económicas también con el Señor y con la iglesia. Por supuesto, es el hacer. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez el nombre de Giovan Pestalozzi, a ver cuántos saben. Los profesores aquí, les voy a poner nota. Giovan Pestalozzi les suena, ¿no? O Jan Komensky, o Comenio, dos protestantes famosos que pusieron de moda un sistema educacional que se llamaba la Pansofía. Enseñar a los hombres a través de todas las cosas. ¿Saben cuál era la base de ese tipo de enseñanza? Que la enseñanza no está completa si no entran tres elementos en función. Uno, la cabeza, las manos y el corazón. Repita conmigo. Cabeza, mano, corazón. Jan Pestalozzi y Jan Komensky. Comenio, padre de naciones, pastor evangélico, político. ¡Ay, hijo político! Sí, político también. Escritor y teórico de la educación. Comenio, padre de naciones, así se le llamó a él, por la influencia que él tuvo en Europa. Y él decía, junto a Pestalozzi, que la educación, basada en la palabra de la Biblia, se llevaba a cabo cuando tocaba la cabeza, o sea, tiene que haber información, tienen que desarrollarse sentimientos sobre lo que uno aprende y tiene que poner en práctica con las manos lo que uno ha aprendido. Si en el aula un profesor logra esos tres momentos en una clase, entonces educó, según ellos. Miren que está bueno, ¿no? Sí, pues. ¿Cómo era? Cabeza, mano, corazón. Cabeza, mano, corazón. Y en la iglesia es igual. Cabeza, el hacer y el corazón. Amarás a tu Dios de todo tu corazón, toda tu alma, que para los judíos era el pensamiento, y con todas tus fuerzas, las manos, las habilidades. Interesante, es que estos profesores estudiaban la palabra del Señor. Entonces, ese es el primer punto. Hay un contenido que solo las familias pueden y deben enseñar. Y en último lugar, escuche bien, el primer espacio de la enseñanza cristiana es el hogar. ¿Vamos? A ver si se acuerdan.
hay un contenido de la enseñanza que es de fundamental responsabilidad de las casas. Oye, casa, oye, familia, oye, iglesia, Jehová es tu Dios, no hay otro. Uno es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esto es una hermenéutica después del Deuteronomio sobre esto. Y amarás a tu Dios, ¿cómo era? De todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Hay un contenido que pertenece a ustedes y responsabilidad. Y segundo y último, el primer espacio de la enseñanza cristiana es el hogar. Fíjense el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que tarea para la casa, la iglesia, esta semana todos tienen que escribir versículos de la Biblia en toda la casa. Bueno, no es tanto como eso, pero no está mal. Fíjense que los hermanos pentecostales tenían razón. Cuando uno entraba a una casa pentecostal, ¿se acuerdan que siempre habían como la cena del Señor? Es una forma pedagógica de aprender. O estaban unas maderitas que decían, bienvenido a una casa, a la casa del Señor. Unas cositas, ¿cierto? Esas cosas también. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Claro, es como una réplica de esta enseñanza de que la palabra de Dios sea escrita en todos los lugares y nosotros siempre la tengamos presente y nuestros niños se críen con ella. Pero más que eso es hablarla dentro del hogar. Nada más pedagógico, mis queridos hermanos. Fíjense, si vemos el pasaje, hay apropiación de la enseñanza, quedarán en tu memoria. Transmisión de la enseñanza, se la inculcarás a tus hijos. Repaso de la enseñanza, hablarás de ella, las atarás, las escribirás. Repaso. Absolutamente pedagógico, todo esto. ¿Dónde? ¿En qué lugar? En tu casa primero. Después en la iglesia, en tu casa. Entonces, vamos haciendo la conclusión. ¿A qué vengo a la iglesia? ¿Por qué Pablo entonces dijo no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre? ¿Qué sentido entonces tiene la iglesia? Bueno, porque acá tú recibes la instrucción, la orientación, la comunión de los santos, donde está el perdón de los pecados. Acá recibes la corrección, como les dije delante. Acá somos familia extendida. Acá somos iglesia. Pero déjame decirte una cosa. Si no somos primero iglesia en la casa, acá jamás vamos a ser iglesia. Perdón, yo vuelvo a decir. Tal vez no va a ser muy popular esta palabra y no va a hacer que vengan las masas que andan buscando milagros y dádivas, como era en el tiempo de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan o no? ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Multitudes, ¿no? Estaban enfermos, que querían ser sanados, querían recibir pan o querían recibir peces, alguna cosa. Pero al final quedaron unos pocos con él, ¿no? Entonces nosotros no somos de las multitudes, somos gente que tiene que aprender, somos iglesia, somos casa de Dios. Así es. Entonces hay que ser iglesia primero en la casa para que luego podamos aprender aquí y ser un ejemplo a quienes nos están mirando. Ok, mis hermanos, miren, esta cosa de que la familia, no al aborto, todas estas cosas yo estoy de acuerdo, ¿eh? Pero ¿saben qué? Yo creo que ese discurso se ha caído por la mala formación de nuestros hogares. ¿Están de acuerdo? Nuestros hijos primero deberían destacarse en todo como cristianos, los más educados, los más piadosos, los más respetuosos. ¿Sí o no? Ya, pues. Entonces, esta es una diferencia que yo he tenido con algunos amigos míos políticos, porque ustedes saben, yo no estoy en contra de la política, a mí me gusta, creo que es súper necesaria y que gente nuestra participe. Pero yo aquí es donde tengo una diferencia con ellos, que tal vez no nos gusta mucho cuando yo les digo. Es que si nosotros defendemos el derecho de los padres a educar a nuestros hijos, que es lo que más se dice, yo voy a ser representante de los evangélicos y de la gente de fe porque vamos a defender el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Pero si no se aprovecha ese derecho en la casa, no tiene sentido. Es solo un acto político, porque no se usa. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, no? Entonces, el enfoque no debe estar sobre una mentira o una promesa política, sino que las iglesias y los pastores lo primero que debemos estar haciendo y lo más importante
es trabajar con la familia. Eso es. Trabajar con la familia. Ese es el enfoque. Alguien me dijo hace unos días atrás, oiga, usted tiene que ser diputado para defender a la familia, me dijo. Bien, le digo yo. Pero en mi casa es donde tiene que haber enseñanza de Dios. Primero en mi casa. Por eso yo no dejo de pastorear. Si quiero participar, ser un buen trabajador en la municipalidad, un buen profesor, un buen político, un buen cantante, si quiero estar en el mundo siendo sal y luz, todo bien. Pero lo primero, tiene que haber enseñanza en mi casa, de la palabra del Señor. Por eso yo, haga lo que haga, no dejo de pastorear y no voy a dejar de pastorear y no voy a dejar de predicar. Y con Alejandra ya tomamos decisiones nosotros. Uno de los dos dedicado al trabajo fuera o a otras acciones. Ale, cuando Lucianito llegó a casa, dejó ella de trabajar. No fue una decisión que yo la obligara a ella, sino ella me dijo, tú tienes mejor trabajo que yo ahora y alguien tiene que educar a Lucianito. Porque yo hacía muchas cosas, no es un hogar normal. Entonces mucho. Yo sé, hay papás que trabajan los dos en la casa y está bien. Ustedes tienen que ver la manera de educar a sus niños. Pero en mi caso estaba re complicado, ¿no? Yo aparte siempre estoy en el mundo político, estoy en el tema. Ella dijo, no puede ser, alguien va a tener que estar ahí en casa por lo menos los primeros años, y la Alejandra tomó esa decisión. Sobre todo en temas políticos, digo yo, cuidado con eso. Porque si no, mi discurso se caía. ¿Cómo digo yo? Yo estoy a favor de la familia, pero dejamos a Lucianito solo porque tengo que ir a predicar, porque tengo que ir al evangelismo, porque tengo que ir al tema político, al televisor, y Alejandra tiene que estar conmigo. No, pues nosotros tenemos que preocuparnos de formar a nuestros niños en la casa, porque eso es fundamental. Si no, me contradigo a mí mismo. ¿Para qué hablo del derecho preferente de los padres a educar a los hijos? Claro. Yo debo preocuparme de mi casa. Tengo que tener mucho cuidado. Es importante la defensa de los valores de la fe, pero si yo no cuido primero mi casa, no tiene sentido. ¿Me entiendes, no? Lo que digo. Yo debo dar muestra de que en mi casa están sucediendo las cosas como deben pasar. Bendito Señor para siempre. ¿Sí? El altar familiar. No voy a olvidarme nunca de lo que mi papá hizo con nosotros, desde que éramos pequeños. Y ojo, descansen con esto que les voy a decir. Yo no estoy hablando de hogares impecables, donde todo funciona bien. Hablo de hacer la función que Dios nos manda y dejar que Dios sobre en el tiempo. ¿Me estoy explicando, no? Mi papá nunca dejó de hacer, o por tiempo suspendía el altar familiar, pero en nuestra historia nosotros nos recordamos de que mi papá nos hacía sentarnos con la guitarra y con la Nela, y la Nela agarraba su pandero o su bandolino, yo mi guitarra, y vamos nomás al altar familiar, y nos predicaba la palabra, y mi mamá también tenía que orar ahí, mi mamá colocaba media mala cara, pero mi papá decía, no, esta casa tenemos que tener el hogar familiar. Y a veces nosotros, no sé, llegaban, la Nela andaba con una tremenda ojera por los carretes, igual nomás, tenía que estar ahí en el altar familiar. Entonces, yo no estoy hablando de hogares impecables, ¿me entiendes? De hecho, yo me porté muy mal en ese tiempo y tenía una especie de doble vida, pero mi papá hizo lo que él tenía que hacer. ¿Y saben lo que ocurre, mis queridos hermanos? Que la Biblia dice, instruye al niño en su camino y no se apartará de él. De hecho, yo conozco al Cristian también, porque Cristian de joven también se portó mal el Cristian, educado chiquitito en la iglesia, y por ahí nos encontramos los dos también, pero yo conozco la casa de él también, familia cristiana toda la vida, ¿o no? Toda la vida, escuchando la palabra del Señor en la casa. Entonces, después pasa el tiempo y uno empieza a entrar en razón, y el Señor utiliza todas aquellas palabras que estaban de Dios ahí en la casa. Entonces hay un contenido que es de la familia, que no puede estar en otro lado, que debe reproducirlo usted. Entonces, usted hace bien cuando trae a su familia, trata de servir en familia al Señor. Amén. Y los que no, vamos orando. Ore por su esposa, ore por su esposo, ore por sus hijos. No deje de orar por ellos. No, es que este bandido, esta bandida nunca se va a convertir. Eso usted no lo sabe. Usted ore por ellos, pida por ellos. No deje de orar por ellos, porque el Señor tiene poder para transformar a las personas. Y la palabra del Señor nunca vuelve vacía. Siempre
cumplirá el fin para el cual existe. Amén. Muy bien. Vamos a orar al Señor. Póngase en pie y vamos a orar al Señor. Vamos a pedir que el Señor traiga esa responsabilidad a nosotros de educar a nuestros niños, nuestra familia en la fe, que nuestros hogares se transformen en un lugar donde more la palabra del Señor, donde la palabra del Señor sea el centro, nuevamente. No la escuela, no el liceo, incluso no el templo. El templo es un lugar de instrucción, de orientación, pero son nuestros hogares. Señor, oramos por nuestras casas, Señor. Hoy día, papá, que tenemos esta tremenda lucha de familia con una ideología perversa, antinatural, que se ha enquistado desde los colegios hacia abajo, es donde más necesitamos relevar la importancia de la familia como iglesia. Nosotros, Señor, nos comprometemos a defender el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, pero primero desde nuestra casa, dándole tiempo a nuestros niños, no dejándolos solos, teniendo misericordia, teniendo amor, teniendo comprensión, orando por ellos y haciendo que la palabra sea el centro de nuestro hogar. Ese es nuestro compromiso, Señor. Oramos, Señor, por nuestros hijos, oramos, Señor, por nuestros jóvenes, oramos, Señor, por nuestras esposas, por nuestros esposos, oramos por la familia en general. Que tú nos bendigas, Señor, que tú nos guardes, que tengas mucha, mucha misericordia y nos ayudes a ser un ejemplo como comunidad. Te damos toda la gloria y te bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa de lectura de la Biblia. En esta ocasión estamos leyendo los Evangelios. ¿Te gustaría leer la Biblia completa? Bueno, hemos comenzado apenas ayer. Puedes buscar, si es que te lo perdiste, en redes sociales. Hicimos la lectura de un artículo interesantísimo que habla sobre los beneficios que tiene la lectura de la palabra del Señor en la salud mental. Cómo mejoras, te previenes de no caer en depresión y en un montón de problemas que son comunes en el día de hoy. Busca en redes sociales el primer capítulo. Hoy día continuamos con nuestra lectura del Evangelio. Nos hemos puesto la meta de leer, para comenzar, todos los Evangelios. Mira qué maravilla, solo tienes que acompañarnos en este programa todos los días, a través de Amigos de la Misión, la iglesia que se encuentra ubicada aquí en la ciudad de Tomé y en la cual nos juntamos todos los días, domingos a las 11 de la mañana. Estás cordialmente invitado. Hoy día vamos a leer desde el capítulo 2 de San Mateo en adelante. Vamos entonces a la lectura del día de hoy. San Mateo capítulo 2. Jesús nació en Belén de Judá en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose ante él, lo adoraron. Luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes busca al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y se quedó allá hasta la muerte de Herodes.
Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías: se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Después que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno.